Chile tardará al menos 3 años en recuperarse del terremoto de 8,8 grados en la escala Richter y del posterior tsunami que sufrió el país andino hace ahora una semana. Varias réplicas de fuerte intensidad han vuelto a provocar el pánico entre los ciudadanos de un territorio acostumbrado a los seísmos. Las pérdidas humanas, siendo importantes, las autoridades hablan de al menos 300 muertos, parecen pequeñas en comparación al terremoto que sufrió Haití hace casi 2 meses. Pero los desastres materiales son incalculables. Solo en infraestructuras las pérdidas se cifran en 30.000 millones de dólares, una quinta parte del Producto Interior Bruto del país. Hemos estado allí y así se lo contamos. Nunca pensé que un tsunami iba a echar mi pueblo abajo. María Paz, founder roja de Getafe, España, que estamos todos bien acá en Constitución. Enviamos un saludo y que esté tranquila. Tenía 2 hermanas y ellos murieron las 2 porque no quisieron abandonar. La verdad es que no sé cuál fue la idea de ella de quedarse. El jardín estaba allí, desde el árbol, más allá sí. Ahí estaba. Ahí estaba las casas de los marinos y la gobernación marítima estaba allí. Allá donde va esa gente, allá. Todo se fue. Todo. Así que volvió a quedar como era la naturaleza. El terremoto ocurrido en Chile la madrugada del viernes al sábado 27 de febrero estremecía al país trasandino, pero también la sensibilidad de todos los que desde cualquier rincón del mundo siguieron con el corazón encogido a la catástrofe de otro terremoto, el de Haití, sin embargo mucho más pequeño. Es un 8.8, es un tremendo terremoto. Esto es un terremoto, decenas de veces más energía liberada, decenas de veces, miles de veces incluso que el terremoto de Haití. El terremoto de Haití es un terremoto muy superficial y muy cercano a la ciudad, a Puerto Príncipe. El terremoto de Chile tiene una zona de profundidad focal que va desde los 15 hasta unos 50 kilómetros de profundidad y a lo largo norte-sur de unos 500 kilómetros. En las primeras horas las consecuencias parecían muy limitadas y menores pese a la gran potencia destructiva del terremoto. El gobierno chileno, artífice de la robustez económica que ha dado en llamarse milagro chileno, empezó por rechazar la ayuda internacional. Poco después, la realidad se encargó de demostrar la dureza del golpe y sus efectos. Las regiones del Maule y Biobío, en el centro-sur del país, resultaban las más afectadas. Los muertos, sin ser muchos, iban creciendo y mucho más rápido las necesidades. Ante la pasividad de las autoridades, fue la prensa la primera en llegar y sacar a la luz el rostro más real de la tragedia. Quedaba en evidencia que el Estado chileno, destruido a conciencia por Pinochet, estaba lejos de haber sido reconstruido por la Concertación, que durante 20 años logró democratizar Chile y también consiguió excelentes resultados macroeconómicos. El Estado en Chile no existe como un ente para el cual todos esperamos que exista el Estado, es decir, como un ente que nos pueda ayudar en los momentos de zozobra, en los momentos de tragedia, que el Estado es lo que te soporta cuando falla todo. Y ocurre que tenemos un gobierno que a partir de un Estado que está prácticamente inexistente en términos de su capacidad de ejercer este poder de ayuda hacia la población, tiene que prácticamente ir a pedirle por favor a las compañías privadas que le den la luz a la gente, que le repongan el agua. Tienen que ir los dueños de los supermercados a reunirse en el Palacio de la Moneda con las autoridades de gobierno para que el gobierno les pida por favor que les ayude a distribuir alimentos. Y a medida que pasaban las horas y también los días y la ayuda no llegaba, y tampoco la presencia de las autoridades, en uno de los países más amantes de la ley y el orden, estallaba el caos. Robos, pillajes, vandalismo y víctimas contra víctimas, unas depredando y otras defendiéndose de la depredación. Los postergados sintieron que cuando estas grandes instituciones colapsaban, no estaban en condiciones de atenderlos, se fueron a tomar lo que creían que les correspondía. Es decir, una suerte de ahora me toca a mí. La reacomodación de las placas tectónicas que causaba el terremoto reacomodaba con la misma brusquedad el mito del Chile moderno. Salía a la superficie el Chile del subdesarrollo que los sucesivos gobiernos de la centroizquierdista Concertación intentaron dejar atrás. Estamos cuidando
porque hay mucha gente ajena que está dándose vuelta. Anoche incluso hubo gente que estaba con la intención de meterse adentro y todos salimos con lo opuesto. Nada fue posible hasta que la mano dura fue decretada. Estado de catástrofe, toque de queda, en lugares como Concepción tan estricto que solo se podía estar en la calle 6 horas al día. Hemos instruido que se actúe con la severidad necesaria para impedir que sigan ocurriendo hechos de esta naturaleza. Nuestro objetivo principal es ir en ayuda de la gente y enfrentar la emergencia de las zonas devastadas. Pero quienes no entiendan eso van a recibir todo el rigor de la ley que la ley contempla para estas acciones delictuales que no estamos dispuestos a tolerar. Si la fuerza policial, militar hubiesen llegado antes, esto hubiese sido todo controlado y los supermercados hoy día hubiesen estado abiertos y atendiendo a la gente, brindándole lo necesario, los leche, aceite, arroz, etcétera. Pero ¿qué pasó? No llegaron el mismo día, ni al otro día, como 2 días después llegaron y ya era un caos. La generación que está en el poder en Chile es una generación que es duro decirlo, pero tiene muchos traumas con la autoridad. Le cuesta mucho tomar decisiones donde se exprese su autoridad. No es una crítica puntual ni a la presidenta de la República ni a nadie en particular, sino que habla de toda una generación. Es decir, esta idea que se resistieron hasta último minuto a entregarles el control de una zona devastada que en cualquier democracia se le entrega a los militares, porque son los que están entrenados para hacerse cargo de esas situaciones. Es simplemente un tema de lógica y parece que fue tardío. Todo indica que fue tardío. Este joven estaba sustrayendo algunas cosas, ropa y otras cosas se la encontraron en su interior dentro de la polera y por eso se procedió a la detención, se conduce a la unidad, a la comisaría, en este caso, y posteriormente se pone a disposición de los tribunales de justicia. ¿Y son grupos organizados que como se pensó en un principio o espontáneos? No, son un par de jóvenes, 2 o 3 que se juntan, se meten entre medio de las personas que están con necesidades reales, que realmente necesitan esa ropa. La ayuda solo empezó a hacerse efectiva al 5.º día y aún así con cuentagotas. Nosotros somos Chile es un país muy rico, sí, rico, los jaguares de Sudamérica, pero pasa desgracia en otros países, son los primeros que mandan los aviones. ¿Y dónde está la ayuda aquí en Constitución? Dicen que mandan tonelada y tonelada, ¿y dónde está? Mientras entre los afectados la inoperancia estatal causaba angustia e incomprensión, la decepción y la sorpresa eran la tónica entre los observadores, con independencia de que fueran propios o extraños. Cuando nos informábamos sobre que el huracán Katrina, un accidente de la naturaleza grave, serio, tenía convertido a Estados Unidos en la primera potencia del mundo, un país capaz teóricamente de soportar un ataque nuclear, era incapaz de atender a las personas que habían sido sacudidas por un desastre de la naturaleza. Bueno, en Chile nos pasa lo mismo. Es decir, se supone que tenemos el mayor desarrollo económico de América Latina y que te encuentras con que llegado el momento no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de una población que ha sido sacudida por una instancia en la cual no tiene a quién recurrir. Chile es un país que ha sufrido catástrofes, pero nunca una catástrofe de esta magnitud. Según tengo entendido, como terremoto, es el quinto terremoto en la violencia en el mundo, en la historia. O sea que ningún gobierno está preparado por una emergencia como esta. Si bien Chile siempre ha estado preparado para responder, pero aquí fue tan grande y tan tremendamente fuerte que falló el sistema de comunicaciones. A pesar de tener buenas comunicaciones, falló todo el sistema de comunicaciones. A esto se sumó la ineficiencia de los servicios de alerta y emergencia que, descartando la alarma de tsunami, agravaron la mortalidad del desastre. Lo que aún así salvó a muchos fue la costumbre de convivir con la amenaza sísmica desde la infancia. Yo dije, fui a mirar el río y ya se estaba recogiendo, pero de tal manera, oiga, como que estuviera una cosa viva. Porque, como le digo, se podía pasar del lado de acá del río a atravesar hacia una isla que hay a pie. Así quedaba Constitución después del maremoto. Lo del mar, tierra adentro, y lo de tierra, tragado o arrasado por el mar. La Escuela 5 de Cerro Alto se convertía en refugio de muchos de los que perdieron sus casas, pero también de los que, sobrecogidos por la catástrofe, tienen miedo a un nuevo maremoto y no quieren regresar a las suyas. Sabe que nosotros caminamos y la casa se empieza a mover. Quedó como Marila. Yo por eso tengo miedo, por eso me quiero quedar aquí. El dolor de los lugareños es también el de José Antonio Marchena,
Un sevillano de Triana que sobrevivió al tsunami, atrapado en el segundo piso de su casa y que desde hace muchos años vive en Constitución, la ciudad que un día se fundó con el nombre de Nueva Bilbao de Gardoqui. Esto es como el País Vasco y como Andalucía juntos. Puedes encontrar el hecho debajo de los bosques, como en el País Vasco, y puedes encontrar muchas plantas y muchos animales que cuando yo era un niño conocía en Andalucía. Aquí he visto mariposas que no veía desde que era un niño en la Vega de Triana. Y a mí lo que me despertó fue, bueno, primero el gran movimiento y después la caída de la lámpara, ¿no?, que se rompió. Y la visión más dura fue que las gavetas, los cajones de la cómoda salían disparados, ¿no? Entonces, bueno, yo instintivamente eché la mano a una almohada para protegerme, ¿no? Porque las paredes de la habitación se movían pues como se mueve una cortina o un visillo cuando le da el viento, exactamente igual, ¿no? Otra de las víctimas del terremoto fue el Congreso de la Lengua, que hubo de cancelarse. Yo quiero pensar que las cosas pasan, no sé muy bien por qué pasan, pero este congreso se va a quedar en Chile, no lo vamos a trasladar. Es un congreso chileno, se lo queremos devolver al pueblo chileno. Estamos recopilando todo el programa académico y todo el programa cultural, va a estar en la red. Hoy día tenemos mucha más interactividad que nos lo permite, hemos grabado muchas imágenes, la propia exposición que hacía SEACEX, las de las caracolas. Procuraremos que ese debate que se generaba y que tú sabes muy bien en todos los congresos se genere en la red. Se perdió, eso sí, la fiesta de la lengua y nacieron sin ceremonia algunas de sus criaturas, como una antología de Gabriela Mistral y otra de Neruda, una de cuyas odas parece un antídoto para la catástrofe. Tristeza, escarabajo de 7 patas rotas, huevo de telaraña, raza descalabrada, esqueleto de perra. Aquí no entras, no pasas, ándate, vuelve al sur con tu paraguas, vuelve al norte con tus dientes de culebra. Aquí vive un poeta. La tristeza no puede entrar por estas puertas. Menos de 1000 muertos frente a los 300.000 de Haití y también muchos menos daños materiales. Pero el país está de duelo. El luto oficial durará hasta el jueves, cuando Michelle Bachelet traspase el mando a su sucesor de la derecha, Sebastián Piñera. La mala gestión del terremoto obliga a su gobierno, uno de los mejores de la historia de Chile, a despedirse perdiendo en el último momento la gloria conseguida a lo largo de años.